el video anterior a ese, yo hablo, es un video largo de 16 minutos donde yo hablo de mis viajes por el oriente cubano, porque yo tuve que estar escondido, yo no podía estar en La Habana porque me estaban buscando ya para procesarme por peligrosidad, y entonces tuve que alzarme prácticamente, también porque deserté del servicio militar, porque, bueno, yo siempre estaba en un problema, ¿para qué lo voy a hacer cuento? Bueno, en fin, que cuando estaba por Guantánamo, como a mí varias veces me cogió el ejército y me sacaba de ahí, porque esas son zonas militares, toda la zona esa cerca de la bahía militar, de la base Guantánamo, toda esa zona de caudal del río Toba por ahí, entonces son zonas militares, eso está súper cargado de militares, de campamentos militares y cosas así. Entonces te sacan de ahí, no te dejan ir ahí, no te dejan visitar la naturaleza cubana, que es una naturaleza, creo que es la única, y esa y Pinar del Río, que todavía queda virgen. Es la naturaleza más linda que he visto yo en mi vida, unas selvas, unos ríos. No les puedo explicar, es un sitio donde cogen los camarones con las manos, un sitio donde las piñas y las peras, yo no sabía ni que en Cuba había peras. Yo llegaba a sitios y hay unos árboles con unas frutas así, rojas, que eran en forma de pera, pero rojas, y por dentro eran blancas, y yo me las pude comer, me las probé y eran dulces, y después que me dijeron, no, son peras, ciruelas, yo no sé, frutos que yo no conocía, porque bueno, yo soy nacido en La Habana y mayormente los habaneros no conocían muchos frutos, caniteles, yo que sé, habían 20 frutos ahí que nunca había visto. Y es una zona virgen muy rica. Entonces, una de esas que yo ando por ahí, yo me encuentro con unos morenos, unos mulatones a caballo, y estaban todos llenos de heridas, estaban sin camisa, todos llenos de heridas, descalzos, pero tenían machetes, cuchillos. Entonces yo dije, estas personas tienen una pinta de esta gente de cuatrero, de sacrificio y cosas de esas. Estas personas deben ser, yo que sé, delincuentes, no sé, porque tenían una mala pinta de madre. Entonces andaban varios negrones así en unos caballos, con unos niñitos cargados, chiquiticos de bracitos. Y yo, en mi supervivencia, ellos me vieron en el momento que yo estaba tratando de subir una mata de coco para tumbar unos cocos. Entonces cuando yo los veo, yo me bajo de la mata inmediatamente, dejo los cocos ahí, me bajé de la mata, y yo tenía un machete y un hacha ruso de eso. No sé si ustedes se acuerdan de los hachas rusos de eso, que eran hacha, trincha, destornillador, martillo, que lo vendían en la casa de los deportes como para una cosa de camping. Eran unos hachas muy útiles, además un acero especial. Esos hachas rusos son una genialidad. Entonces tenía un hacha y un machete, ¿no? Entonces yo me bajo rápido, cojo el hacha y el machete. No, que volá, no, diga, ay, ¿cómo es esto? ¿Cómo tocamos? ¿Qué sé yo? ¿Qué hay aquí? ¿Qué volá? ¿Qué cuesta? Tú sabes. Y entonces ellos, con un acento muy raro, recuerda que estoy hablando como 4 o 5 negrones así fuertísimos, pero llenos de cicatrices, en caballo, sin camisa, descalzo, y tenían un niñito cargado. Y ellos me dicen, ¿de dónde tú eres? Y yo, no, yo soy de La Habana. ¿Y qué tú haces aquí? Yo visitando el monte aquí. Por un momento dije, estos serán militares, serán policías o algo de eso, que andan así porque somos salvajes, qué bueno, qué sé yo. Lo que sea, aquí nos caemos machetes en medio del monte ya, que yo a los vivos no le tengo miedo. No, ni a los muertos tampoco. Y entonces, ellos me dicen, ¿y qué tú quieres, coco? Y yo, sí, quería coger unos cocos. Y entonces el tipo coge al niñito y lo pone en el piso. Y el niñito se sube, un niñito chiquitico, caballero, pues yo creo que tendría 5 o 6 años, no sé, era muy chiquitico. El niñito se sube por la mata para arriba, como si fuera una hormiga, y empieza a tirar coco para abajo. Y yo le digo, ya, era un coco, le tiró como 5 cocos para abajo, y el chiquito bajó, todo lleno de santanilla. Y yo decía, mira, está lleno de bichos, sacúdelo. Y dice el tipo, no, a los bichos no le hacen nada. Y cogió a su niñito, y lo cargó, y se fueron en silencio con sus caballos. Yo me quedé así mirando, es que era tan raro, porque imagínense que yo me pasaba meses, y bueno, incluso años me pasé yo escondido en las selvas esas, y yo me pasaba meses sin ver a un ser humano. Cuando me encontraba un ser humano era algo muy raro, siempre era algo muy raro. Y entonces así, y me quedo mirando así como ellos se van, y por si acaso, yo cojo mis cocos, cojo mis machetes, borro todas mis huellas con los jarascas, el carajo, porque yo tenía un cierto entrenamiento para que nadie supiera de mi presencia en la selva. Yo me metí años viviendo en la selva y nadie supo que estuve ahí. Y entonces sigo andando, oyendo yo siempre caminaba oyendo el río Toba, porque el río Toba era donde yo conseguía agua para tomar y para cocinar y para todo, era lo más importante. Yo a veces cogía ya, las piñas me tenían tan cansado, y los mangos y los dátiles y qué sé yo, que yo las hervía para ver para que perdieran un poco de azúcar y comer algo distinto, ¿no? Y entonces yo hacía fuego con un palito como los indios, con un palito y una soga como los indios, yo hacía fuego, porque ni fósforo ni nada, yo era una persona que iba navegando en una balsa por el río, y no había nada que no se mojara todos los días. Y cojo y voy caminando paralelo al río, y pensando, diciendo, ¿quiénes son esta gente? ¿Qué raro está esto? Entonces llego a un puesto de ¿cómo se llama esto? Un puesto de la Cruz Roja, que como que la Cruz Roja, que tiene una guasabita con una ambulancia pintada con una Cruz Roja, así, algo así. Y le pregunto, y hay un señor ahí, un borrachísimo. Oye, ¿quiere alcohol? No sé qué, metiéndose todo el alcohol de la Cruz Roja, o del puesto clínico, como fuera eso. El tipo todo borracho. Y digo, me da acá, y una gente así le escribí. Y
Y el tipo me dice, oh, ¿y no te atacaron? Y yo, no, porque me van a atacar. Además, andaba con un machete y un hacha en la otra mano. Y yo mido 6'3", o sea que a lo mejor los tipos dijeron, déjame no atacar a este loco, porque si este está aquí porque está loco. Bueno, a saber lo que harán pensar esa gente. Jamás ni me maltrataron, ni me hablaron de mala forma, al contrario, me ayudaron a tumbar los juegos y se fueron tranquilamente. Y dice, bueno, esos son los Wilson. Y yo, sí, ¿y qué? ¿Quiénes son los Wilson? Y dice, bueno, los Wilson son unas familias haitianas que emigraron a Cuba y el gobierno de Cuba los cogió para deportarlos, pero ellos se le escaparon al gobierno de Cuba y ellos viven alzados en estas montañas. Entonces, ten ese dato. En las montañas del oriente de Cuba viven haitianos que no quieren regresar a Haití, pero tampoco los dejan estar en Cuba y viven sobreviviendo exactamente como yo estaba haciendo. Pero, ¿qué pasa? Que los haitianos eso le tienen miedo porque asaltan los asentamientos, ¿cómo se llama esto? Los sitios donde hay 3 o 4 campesinos juntos, que de hecho los campesinos antes vivían independientes y los campesinos tenían que juntarse porque no era seguro por el tema de los haitianos que les asaltaban, le quitaban los puercos, les robaban los caballos, etcétera. Entonces, por eso los guajiros también ahí estaban fuertemente armados. Esto te estoy hablando como a 4 días de distancia del cuento que te hice en el video anterior, no el anterior a este. Como a 4 días después, o sea que los haitianos no llegaban hasta donde estaba la señora que te dice el cuento, que se llamaba Catalina, en ese video por allá atrás. Esto fue como 4 días después, río abajo, o supongo por la corriente del río, no sé si habrán sido 20 millas más abajo o algo de eso. Y entonces, cuando él me dice eso, yo ya me hice un poco, digo, coño de madre, porque ando durmiendo solo, pero bueno, yo por lo general dormía arriba de los árboles, hemos amarrado arriba de los árboles, con no sé si ustedes se acuerdan de unas hamacas rusas que eran de una lona verde militar, que era una lona que tú no podías picar, que tú le hacías así con un cuchillo y no le entraba una lona fuertísima, de un nylon fuertísimo que parecía Kevlar, a lo mejor era hasta Kevlar y yo no lo sabía. Y entonces yo me hacía una especie de hamaca en un tronco horizontal de un árbol y me entizaba así, y ahí dormía porque así los bichos no me cogían. Que se yo, ahí había perros salvajes también, que una vez lo vi, eran unos perritos satos ahí que no me dieron ni miedo, pero bueno. Siempre me decían, no duermas en el piso porque los perros salvajes te pueden morder, cuando te despiertes hasta estos mordisqueados. Y entonces yo digo, entonces no puedo estar durmiendo ahí en la bartola como estaba haciendo hasta ahora, porque si me cogen los juicios se me pagan macheteen todo para el carajo, pero bueno. En fin, seguí caminando río abajo, y encuentro a un indio, yo le digo indio al taíno cubano, que yo sé reconocer la forma del cráneo. Y entonces un señor mayor y siempre se saludaba, muy cordial y qué sé yo, y él me dice, mi nombre es Marcos, yo vivo allá arriba en un asentamiento. Ellos le decían asentamiento porque se habían unido varias casitas, por lo que les dije antes del tema con los haitianos. Entonces me dice, por favor ven conmigo, quédate en el asentamiento para que no duermas por ahí y mañana caminas de día, cosa que era muy lógica porque estaba cayendo la tarde ya. Y entonces voy a su asentamiento y era un asentamiento taíno, un asentamiento puro taíno. Yo no tenía fotos, no tenía nada para hacer fotos ni nada, ni para grabar ni nada. Y ahí conozco a Marcos Rojas Ramírez, que era como el padre de la familia. El tipo tenía como 80 y pico de hijos, como cientos de sobrinos, como cientos de nietos. Ese tipo era el repoblador de la aldea taína. No sé si todavía estará vivo, con el tiempo ese que fuimos ya le estaba viejo cantidad. Y cuando yo estaba subiendo la loma, que yo me empecé a ahogar, él me dijo, dame, yo te llevo la mochila mía pesaba. Y él cogió la mochila y subió corriendo. Yo le dije, no, y en lo que dije, no, él cogió la mochila y subió corriendo y me esperó ahí arriba. Y yo dije, la madre, qué salud tiene esta gente, caballero. Y entonces cuando llego, están los niñitos tirándose así en el rápido, a veces, fágata, los niñitos taínos chiquiticos. Fágata, digo, pero esos niños ahí tirándose en el rápido. Tranquilo, lo hacen toda la vida. Él hablaba un español, un castellano bastante pobre. Yo le pregunté si él hablaba el idioma taíno, pero él me dijo, no, eso es en calidad de los indios. Aquí nosotros hablamos español. Y entonces me puse a averiguar y resulta que todo el asentamiento completo eran descendientes de él. Entonces todos ahí tenían las 4 combinaciones de los apellidos Rojas Ramírez. O sea, o era Ramírez Rojas, Rojas Ramírez, Ramírez Ramírez, Rojas Rojas. Todos ahí eran familia de él porque todos se iban, ¿cómo se llama esto? Entrelazando entre primos, entre primos mayores, con sobrinos menores. Bueno, eso ahí era un campamento indio de taínos que iban creciendo, pero descendiendo solamente de Rojas Ramírez, que ellos me contaron que ellos no tenían esos nombres y que un misionero que llegó ahí, que les llevó, creo que sal y arroz, cosas que ellos no conocían, y fruta o algo de eso, les pidió inscribirle sus nombres en unos libros y les pidió bautizarlo como Rojas Ramírez con esos 2 nombres, que no sé dónde salieron, a lo mejor eran los apellidos misioneros. Entonces, cosa curiosa, me quedé esa noche ahí en la casa de los indios. Ellos me empezaron a hacer cuentos de que ellos vivían en una isla pequeña, que ellos podían recorrerla a pie. Entonces yo muy suavemente le traté de explicar, enseñándole un mapa de papel que yo tenía, que la isla de Cuba tenía 1000 no sé cuántos kilómetros de largo, que era una isla bastante grande, que ellos estaban en la parte oeste de esta isla. Y ellos me dijeron, no,
Yo esta isla me la recorro a pie porque yo sé para allá donde se acaba y para acá donde se acaba. Ese mapa está errado, eso será en el mapa. La isla nosotros vivimos es muy chiquita. Ellos pensaban que Guantánamo era una isla muy pequeña, pero ellos nunca habían pasado más de 2 montañas más para allá de lo que se sabe que existe. Entonces yo intenté, como siempre, donde llegaba, de encontrar el poblado de Caridad de los Indios, que es el poblado donde los indios todavía hablan el idioma taíno, que yo estaba rechinándome los dientes porque yo quería oír el idioma taíno y si los localizaba después con una grabadora y grabar el idioma taíno, eso es lo que yo quería. Y todas las noches yo sentía los tambores y los cánticos de ellos. Todas las noches, y por más que caminé por la noche siguiendo el sonido, siempre me paraba en un farallón, siempre me paraba en un rápido cascada de estos violentos. Ahí están las cuchillas del toa, que son bastante peligrosas de andar, no se puede andar de noche por ahí, hay que andar de día, porque si no te haces tasajo. Y nunca encontré Caridad de los Indios, pero me quedé la noche en una de las casas de Ramírez Rojas Ramírez, de esta gente, de este asentamiento taíno, que está en un sitio cerca del Salto del Toa, cerca, a 2 días de camino de un sitio que se llama Viento Frío, pero el local donde ellos están no tiene nombre ni ubicación en el mapa. Yo sabría ir, todavía, bueno, si tuviera energía para eso, sabría ir, pero no puedo ni siquiera marcarlo en un mapa. Es como un instinto, unos trillos que ya están hechos ya. Trillos que ellos hicieron también para no encontrarse con el ejército, porque cuando el ejército se encontraba, te sacaba ahí. Y entonces esa noche yo puse una toalla a secar y ellos me dijeron, mete todo para adentro porque los Wilson pasan por la noche por aquí y se llevan todo lo que se queda fuera de las casas. Y yo no di crédito a eso. Yo decía, no puede ser. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a dormir afuera, porque estaba acostumbrado a dormir afuera. Y puse mi toalla arriba de mí y dormí afuera. Y al otro día cuando desperté no tenía ni toalla ni un pomito que yo tenía con lubricante para encender fuego. O sea que lo que dejé afuera me lo llevaron, lo que no tenía puesto me lo llevaron. Pero bueno, al menos me habrán visto dormido ahí como un pedazo de piedra y no me hicieron nada. Pues sí, hay haitianos que viven en jíbaros en la punta de Guantánamo de Cuba, no en Maicí, sino dentro de Guantánamo. Y hay tribus taínas originales que viven ahí. La parte curiosa es que a los pocos días cuando yo bajé a Guantánamo, porque yo bajaba a Guantánamo a comprar algunas cosas, a comprar comida, a comprar a veces, yo que sé, alguna ropa en la shopping, yo arreglaba cosas, fabricaba cosas, yo hacía negocios por ahí. Y que me fui a comprar un shop, me acuerdo, porque el shop mío se ripió todo, en una shopping de esas. Y de pronto por curiosidad entré al Museo de Guantánamo, y cuando entro al Museo de Guantánamo, veo una foto, una gigantografía, un cuadro grandísimo así, con la cara así, de Marcos Rojas Ramírez, que el Museo de Guantánamo lo tenía catalogado a él. No sé si eso existirá, ojalá que alguien conozca el Museo de Guantánamo. La ciudad de Guantánamo me encantó, los guantanameros son gente excelente, son gente linda y hospitalaria y amable. Yo me sentía también cuando yo salía de La Habana, que yo terminé casi renegando, a mí me entristecía volver a La Habana. Yo quería vivir en esas provincias, en esas selvas por ahí, porque la gente es muy distinta, muy humilde, no puedo explicar, muy amorosa, muy cariñosa. Y entonces, sensación que no he tenido más nunca bueno, sí, quizás sí, pero bueno. En el museo me explicaron que Marcos Rojas Ramírez era como el padre de los taínos. Él era uno de los pocos taínos que mantenía la aldea junta, aglutinada, porque la mayoría de los taínos jóvenes se iban para la ciudad, como es lógico, y se mezclaban. Y ya esa raza taína se perdía, pero donde única había raza taína pura genéticamente. Y entonces ellos tenían ahí pruebas genéticas que hicieron laboratorios de varios países del mundo. Y les habían certificado que sí, que eso era ADN taíno puro, lo que todavía tenían ahí, que hay gente que dice que los indios lo extinguieron, pero no, hay muchos taínos bien metidos en la selva. Recuerdo que Marcos Rojas Ramírez me dijo, mira, toda esta finca que es esta montaña y aquella montaña, yo la quiero vender porque ya estoy viejo y yo no quiero sembrarme en la tierra, la voy a vender en 3.000 pesos. Y abrí los ojos así, 3.000 pesos cubanos. Abrí los ojos porque 3.000 pesos cubanos, no sé si eran $150, una mierda de esa en aquel tiempo, cuando el dólar valía 100 y pico. Y él me dijo, no, pero si es mucho yo puedo vender. Y yo le dije, no la vendas en 3.000 pesos, tú estás regalando la tierra, esta tierra vale mucho más que eso. Pero él también me dijo, pero es que lo que cultivas aquí es para que te lo comas tú, porque aquí no hay forma de cómo sacarlo o cómo venderlo o nada. Y lo que hace es que cuando cultivas, te roban la mitad del cultivo, la otra mitad se pudre y un tercio es lo que tú te comes, lo que tú disfrutas con tu familia. Tenía frutales, tenía café, tenía cosas así, pero se perdían ahí porque ahí no hay carretera, ahí no hay nada, ahí no entran ni los mulos. Uno dice, bueno, ahí van a entrar los mulos, no entran los mulos porque yo como ser humano desescalaba por unos farallones de cuchillas del toa, como si fuera un mono, un gorila bajando una piedra, pero por ahí no baja un mulo, ni baja un caballo, ni baja nada. Esa gente para salir de ahí tienen que salir a pie. La única manera es salir a pie, porque ni mula ni nada, ahí no hay camino para mula ni para nada. Hay veces que es casi vertical, bueno, ¿para qué les voy a contar? Pues sí, en Cuba hay una cantidad de taínos y el padre de los taínos en aquel tiempo se llamaba, se acaba de decir el nombre, ahora se me olvidó, Rojas Ramírez, Marcos Rojas Ramírez, y él era uno de los pocos que tenía una aldea completamente aglutinada de taínos. Por supuesto, ahí no llegaban maestros de gobierno, ahí lo único que los enseñó un poquito a leer y escribir fueron los misioneros católicos,
que respeto para esa gente, andaban casi descalzos, llenos de picadas de mosquitos, llenos de heridas, y andaban de pueblo en pueblo evangelizando, pero a la vez enseñando a leer, enseñando un poco de historia y dándole un poco de cultura a esas poblaciones. Eso, yo no soy religioso, pero respeto el trabajo que hacían esa gente, que eran los únicos que iban hasta allí, caballero. Y nada, esto es otro cuento de Cocodrilo Dundi.